Buenos días. Primero agradecer a IAGUA la invitación a esta conferencia. Al principio se hablaba de la desalación y alternativas a la misma y ya se ha empezado a hablar de ello. Y yo creo que la única alternativa viable en el futuro y que podría ser incluso más barata sería la potabilización del agua residual. Obviamente habría que vencer la barrera psicológica, pero desde el punto de vista técnico y económico podría ser realmente una verdadera alternativa. Silent Water Solutions, somos una empresa a nivel mundial norteamericana, con más de 12.500 empleados y una facturación anual de 4 billones de dólares. Gracias a esta presencia global, aquí en España, pues siempre en todos los proyectos que hay de desalación, siempre hay una coordinación interna, internacional, y donde vemos todas las constructoras o clientes que están ofertando otros proyectos de desalación. Y bueno, siempre vemos empresas francesas, coreanas y sobre todo españolas. Y sí que os quiero decir que normalmente la presencia de empresas españolas es abrumadora frente al resto de empresas internacionales. Mi ponencia se va a basar un poquito centrada sobre todo en los pretratamientos, que se ha hablado también antes, ya que bueno, al final la osmosis inversa de momento no nos la podemos quitar, pues últimamente donde se está haciendo más inversión sobre todo es en aquellos pretratamientos para proteger la osmosis inversa y reducir pues, lo que hablaba antes Fran del reemplazo de las membranas. Nosotros como suministrador global a nivel mundial tenemos todo tipo de tecnologías para todo tipo de aplicaciones, depuradoras, potabilizadoras, desaladoras y también aguas industriales. En el tema de agua de mar, de desalación, prácticamente los principales procesos que tenemos son el DAF, la flotación, los falsos fondos, filtros de arena abiertos, tenemos membranas de osmosis, pero más para agua salobre, y temas de dosificación y filtración por cartuchos. Esquema general es de una planta, desaladora, pretratamientos. Tenemos la típica aquí en España, que se ha instalado bastante, ha sido una doble etapa de filtración, sobre todo con filtros de arena cerrados. En grandes desaladoras ya se ha hecho una combinación de una clarificación y una filtración. La clarificación, como veremos, puede ser mediante una flotación o mediante una sedimentación, y luego la filtración convencional a través de filtros abiertos o filtros cerrados. Y la que últimamente está más de moda, que puede o no llevar una clarificación y una ultrafiltración como pretratamiento de la osmosis. El porqué de la ultrafiltración, si me da tiempo lo veremos más adelante. La ultrafiltración diríamos que es una tecnología que sufre igual que la membrana de osmosis, es decir, cualquier ensuciamiento, cualquier problema que vayas a tener en la osmosis, seguramente la tendrías igual en la ultrafiltración por el parecido de tamaños de poros y forma de filtrar. La gran diferencia es que la membrana de ultrafiltración es más fácilmente lavable, por una forma, que la membrana de osmosis. De ahí que hoy en día las membranas de ultrafiltración se utilizan mucho como pretratamiento de la osmosis. ¿Vale? Procesos fisicoquímicos o clarificación. Diferencia entre decantación y flotación. En la decantación pues, siempre vas a tender a hacer sedimentar aquellas partículas con mayor peso y también te obliga muchas veces a meter floculante para aumentar el tamaño de las partículas y que sedimenten. Y en la flotación pues, es un proceso, sobre todo para aquellas partículas que tienden a flotar, en vez de forzarlas para sedimentar, lo que haces es flotarlas a través de unas microburbujas por un sistema de flotación que se conoce como DAF. Las características del DAF ocupan menos superficie normalmente que un sistema de sedimentación, pero tiene velocidades o cargas hidráulicas mayores, tiene menor consumo de reactivos, por lo que he comentado antes, no necesitas formar flóculos muy grandes, y su principal aplicación, y el por qué se está poniendo mucho en las desaladoras, es por las famosas mareas rojas. ¿Vale? Es un proceso muy específico, sobre todo para el tema de algas. Antiguamente se utilizaba mucho en lagos con eutrofizados donde había un gran contenido de algas, y ahora ya se ha visto o se está poniendo mucho en desalación por este
impacto que puede tener a veces las mareas rojas, que no es algo que tengan las desaladoras de forma continua, pero siempre que hay un episodio de mareas rojas, si la desaladora no está bien preparada, esa desaladora no podría estar funcionando cuando tienes ese episodio, ¿vale? Lo que es pérdida de producción. Por eso muchos de los DAF que se están construyendo las desaladoras no son para funcionar de continuo, sino cuando hay ese episodio de algas. Nosotros tenemos ahora mismo 3 referencias en fase de construcción y ya puesta en marcha alguna de ellas, como es la de Shubaik en Kuwait, la de Galila en Emiratos Árabes Unidos y en el mismo país en Fujairah. La última es con una empresa española, con Acciona Agua, donde ahora mismo se está ya finalizando la puesta en marcha. En tema de filtración siempre hay debate siempre veremos que hay gente que pone o clientes que ponen filtros presurizados, filtros abiertos. Depende muchas veces también del tamaño de la desaladora. Normalmente para desaladoras pequeñas se suele ir a algo más compacto, como puede ser un filtro presurizado. Y en desaladoras más grandes la tendencia suele ser filtros abiertos por gravedad. Dentro de, una de las limitaciones que tienen los filtros cerrados es que estás limitado por el diámetro de la carcasa, ¿vale? Es decir, para la profundidad del lecho filtrante y luego el rebose y el tipo de lavado, estás más limitado que en un filtro abierto, donde tú esa altura, por decir una forma, puedes poner básicamente la que quieras, ¿vale? LEPO, en el caso de filtros, que es una de las empresas del grupo Silen, tiene más de 8.000 instalaciones a nivel mundial. Aquí en España ya es bastante conocido, antiguamente lo era menos, y es la diferencia o la competencia de las típicas toberas que se utilizan en los filtros de arena abiertos. Lo que veis arriba es un falso fondo, que sería el sustituto a las losas de hormigón con crepinas o tubos con crepinas, donde básicamente la diferencia es que con la tecnología de arriba, del falso fondo, los lavados de los filtros de arena son más eficientes y te evitas también la rotura de las crepinas que a lo largo de los años siempre vas a tener. Por consiguiente, pérdidas de arena, canales preferenciales. También en potabilización ha habido algunas, sobre todo en Estados Unidos, problemas con los espacios muertos que se forman entre tobera y tobera, donde esa parte no se lava bien y hay crecimiento de microorganismos. Y bueno, el tema del falso fondo es una tecnología que ya hay muchos años, pero que cada vez se está implementando más. Esto es una foto de un falso fondo. Allí a la derecha podéis ver un pilotaje que tenemos allí en Estados Unidos, donde se veía la diferencia. A la derecha es con falso fondo cómo se queda la arena y la antracita en los lavados, y a la izquierda cómo se queda con las toberas. Entre tobera y tobera veis que hay una especie ahí de cono, que es lo que os hablaba antes, de ese espacio muerto que nunca se lava y que obviamente normalmente no se ve porque siempre tienes la arena encima. Estas son las referencias que tenemos en falso fondo a nivel mundial. Fujairah, la misma que la anterior del DAF. Y luego filtración por cartuchos, que es otra tecnología que siempre hemos llevado, en donde siempre también hay, ahora ha surgido más el tema de los filtros de cartucho, o carcasas horizontales con filtros de cartucho de alta velocidad, donde hay, pues son más económicos desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de explotación. Como todo hay que valorarlo caso a caso, porque sí que es cierto que tienes menos cartuchos, pero también esos cartuchos son bastante más caros. Entonces, al final es un balance entre coste de reemplazo y periodo de reemplazo. Los hay diferentes tipos, con placa inferior y muelle, placa superior con cartucho colgado, que suele ser más eficiente desde el punto de vista de mantenimiento porque es más sencillo el cambiar y, por tanto, tener esa línea o esa carcasa de cartuchos menos tiempo fuera de servicio. Tipo de cartucho, bobinados o extrusionados. Los bobinados tienen peores características de cara a la filtración. Con el tiempo también suelen soltar muchas veces las partículas, mientras que los extrusionados suelen ser cartuchos bastante más fiables. Ejemplos de referencias también que tenemos a nivel mundial en cuanto a grandes desaladoras que van con carcasas, con filtros de cartucho. Y luego ya entramos en el otro pretratamiento que últimamente se está utilizando más, que es la ultrafiltración. Nosotros somos distribuidores de las membranas que todo el mundo conocía antiguamente como Xenon, que ahora son de General Electric Water.
Y tenemos 3 tipos de variantes, que es la presurizada, que es la 1500, la de la derecha del todo, y 2 sumergidas. La 1000, que es para agua más o menos limpia, y la 500, que digamos que es la todoterreno, que es la que se utiliza incluso en los MBRs, ¿vale? Pero abajo, incluso en algunas potabilizadoras, donde tienes un embalse con una calidad de agua bruta bastante mala y quieres atacar ese agua directamente con membranas de ultrafiltración, se han llegado a instalar. Es el caso, por ejemplo, aquí en Madrid, de la potabilizadora de Pelayos de la Presa, donde va con este sistema de membranas directamente tratando el agua bruta, sin clarificación anterior ni filtración que la proteja. ¿Por qué la ultrafiltración decía al principio que es, digamos, el mejor proceso o tecnología para proteger la osmosis inversa? Porque de todos los sistemas de filtración convencionales o que normalmente conocemos, en este aspecto podéis ver que el ojo humano puede llegar a ver partículas hasta de 40 micras y por debajo de las 40 micras ya empezamos a hablar de agua ya, entre comillas, sedimentada. La mayoría de las sedimentaciones y flotaciones te suelen quitar partículas por encima de las 10, 20 micras. Luego ya hablamos de filtros de arena como sistema de filtración convencional y el más usado a nivel mundial y en la historia os diría, donde suele retener partículas por encima de 1 micra hasta 5 micras. Como es un filtro por volumen, una filtración por volumen, no es física, no es algo que se pueda relacionar directamente con el tamaño de la partícula y de hecho, por una especie de mecanismo de absorción, se retienen partículas mucho más pequeñas que lo que es el intersticio que hay entre los granos de arena. Luego tenemos famosos tamices de 10 micras que se utilizan mucho en reutilización por los famosos huevos de nemátodo, que son organismos con un tamaño a lo ancho entre 20 y 40 micras y de ahí que se ponga 10 micras para retenerlos y que coincide bastante en las desaladoras con el sistema del micraje de los cartuchos, que se suelen poner a veces de 5 o de 10 micras para proteger la osmosis. Sin embargo, podéis ver que la ultrafiltración, lo que os decía antes, que la ultrafiltración, como podéis ver, está mucho más cerca de la osmosis inversa que cualquiera de las tecnologías que estaba hablando ahora, filtros de arena, cartuchos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la ultra te va a quitar muchas más partículas, mucho más componentes que cualquiera de los sistemas anteriores. ¿Cuál es la forma típica de medir un pretratamiento, si es bueno o no, de una osmosis? Mediante el SDI. El SDI no es más ni menos que un filtro de 0,45 micras. De hecho, la ultrafiltración está más a la izquierda. Ultrafiltración estamos hablando de 0,02 micras de poro nominal. La ultrafiltración incluso está por debajo del SDI. ¿Vale? Comparación de la ultrafiltración frente a sistemas convencionales, también una gran ventaja que tiene, y no la he comentado. Para atrás. Una, por favor. Otra gran ventaja que tiene la ultrafiltración es que si veis en esta zona de aquí tenéis los virus y allí las bacterias. La ultrafiltración se utiliza y se ha utilizado sobre todo mucho en agua potable justamente para eso, como un proceso de desinfección físico, ¿vale? Porque el poro de la ultrafiltración es bastante menor que la menor de las bacterias. Creo que la bacteria de menor tamaño es de 0,2 micras. La ultrafiltración tiene un poro de 0,02 micras, ¿vale? Y de hecho en procesos también biológicos como los MBRs se ha visto también que el poder de desinfección de la ultrafiltración es enorme porque se ha visto que, por ejemplo, el organismo típico que se detecta o se analiza en las depuradoras es la E. coli, ¿vale? Pues en varios de los MBRs que tenemos aquí en España se mide la E. coli con frecuencia y se ve que es prácticamente 0 de continuo, ¿vale? Al ser un proceso físico no depende de ningún tipo de dosificación. ¿Por qué digo eso? Porque cuando estamos ahora protegiendo la osmosis, y eso también pasa en los cartuchos, la osmosis y los cartuchos son lugares donde si llega una sola bacteria, la bacteria se va a enganchar y con el tiempo, si tiene alimento suficiente, va a ir creciendo, ¿vale? Cuanto más desinfectada esté el agua que llega a las membranas, más duración van a tener también las membranas, ¿vale? Pero también voy a repetir, con que llegue una bacteria, con el tiempo esa va a crecer, pongas el sistema de desinfección que pongas antes, ¿vale? Tasas de reposición, en teoría, se aumenta o se disminuye, mejor dicho, la tasa de reposición de membranas de osmosis cuando pones o la proteges con una ultrafiltración frente a un sistema convencional. Se requieren menos limpiezas químicas de la osmosis también debido a eso.
Y prácticamente esas son las grandes diferencias. Y como todo, pues hay que ver si la inversión y los costes de explotación de la eutrofiltración merecen la pena frente a los costes de explotación que puede tener un sistema convencional con membrana de osmosis. Por aquí estamos diciendo que alargamos la vida de la osmosis, pero a veces, si te haces unos cálculos, puede que incluso la eutrofiltración tenga un coste a lo mejor de reposición más alto que el que pueda tener la osmosis. Eso es siempre lo que hay que analizar. Y bueno, algunos ejemplos, no solo de agua de mar, de tratamiento de osmosis que tenemos: Yujuan, Escombreras, y en Murcia, Soñán de Espí, que es una potabilizadora, Almoguera Godor, aquí en Madrid, que es coge el agua del río Tajo con problemas de sulfatos, por eso tiene una osmosis detrás, y Rincón de León, que es un terciario, 45.000 metros cúbicos al día en Alicante, donde por el tema de la salinidad o conductividad del agua para utilizar, también lleva un sistema de osmosis. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.